placer que nos acompañe. Más adelante le vamos a preguntar por el tema del narcotráfico, porque tenemos mucho para comentarles y seguramente es uno de los temas que preocupan a su cartera, ¿no? Pero, ¿cómo está la región, Que arde. Sí, ¿qué arde? ¿Qué arde? ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que está pasando? Brasil, sin ningún lugar. Brasil. Los dos países grandes, dos de los países más grandes de la región están con fuertes problemas de carácter político y económico también, no hay que ocultarlo. Brasil tiene un déficit grande, ha caído su producto, hay mucho desempleo y Venezuela tiene una situación muy compleja desde hace mucho tiempo, casi endémica diría yo, porque está aplicando un modelo que indudablemente no les da resultado desde el punto de vista económico. Ese control férreo sobre la economía por parte del Estado no tiene ningún modelo que pueda mostrarse como exitoso. En consecuencia, estos dos países, pero particularmente Brasil, viene resolviendo de alguna manera su situación política muy endeble también, que tiene para mí una falla estructural, que es la atomización impresionante de partidos políticos que hay, que demuestran una debilidad estructural desde ese punto de vista, porque un parlamento con 30 partidos políticos o 26, no sé cuántos, en donde la presidenta en el Senado tenía apenas 12 senadores de 80, indudablemente hace que conseguir los apoyos sea de una fragilidad permanente para poder gobernar. Entonces a mí me parece, sin meterme en los asuntos internos, uno reflexiona sobre estas cosas y creo que el Brasil precisaría quizás una reforma electoral, una reforma política, que le diera sustentabilidad a los partidos políticos y a los gobiernos, sobre todo, que van asumiendo por un medio del voto popular, porque es una situación que a nadie le gusta, que una presidenta electa por 54 millones de votos la desplacen por un mecanismo constitucional y previsto en la propia Constitución. Pero es una situación anómala a todas luces e indeseable, además. No es bueno para América Latina, América del Sur, que los presidentes... ¿Usted ya habló con José Serra? ¿Cómo ha sido ese diálogo? Ha sido un diálogo, bueno, breve, presentándose. Obviamente yo sé quién es, fue intendente de San Pablo, fue gobernador de San Pablo, fue ministro de Salud, fue candidato a la presidencia. Vi varios debates de él cuando perdió con Lula por la televisión. En fin, es un hombre que no le gusta mucho el Mercosur, que está mirando más para Europa quizás que para dentro de la región, pero, en fin, vamos a tener que hablar con él y negociar con él en los mismos términos que lo veníamos haciendo con la institucionalidad brasileña, porque nosotros, más allá de las personas que ocupan los cargos, lo importante es lo institucional. Canciller, a diferencia de otros gobiernos que al día siguiente que se produce la decisión del Senado emiten declaraciones oficiales como Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Uruguay prefirió no tener una comunicación oficial, permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque en realidad ya la había tenido unas semanas antes, diciendo que fiel al principio de una intervención característico del Uruguay en los asuntos internos de otros países, ve con preocupación la situación política de Brasil y aspira a que se resuelva dentro de los márgenes de la Constitución y de la institucionalidad. Ese fue el comunicado que hizo el gobierno uruguayo. Y me parece que además hubo muchas versiones disímiles en los propios países. Unos rechazaron el procedimiento y otros apoyaron, como el caso de Argentina y Paraguay. Por lo tanto, no era necesariamente estricto hacer otro comunicado más después que personalmente, institucionalmente, el presidente Vázquez había apoyado a la presidenta Rousseff desde la última cumbre de Mercosur en Paraguay, de que habíamos intentado un apoyo también a nivel de UNASUR y no hubo consenso, y que en consecuencia el Uruguay marcó su posición a través de ese comunicado, haciendo coincidir las dos cosas, la preocupación por la crisis institucional, pero también apegado al principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros países. Este es un tema que lo tienen que resolver necesariamente nuestros hermanos brasileños. Ministro, ahora la fuerza política Frente Amplio dice que fue un golpe de Estado, o un golpe constitucional, pero de Estado, o un nuevo golpe. En cambio, en esos términos está hablado. En cambio, el gobierno tiene otra posición. Claro. Esa dicotomía, ¿cómo se maneja? Porque la fuerza política siempre puede ir un paso más adelante que el gobierno. El gobierno tiene que preservar otras circunstancias, otras características, otros modos.
porque el Brasil sigue existiendo, va a haber un gobierno allí que tiene mucho que ver con el Uruguay y con el Mercosur y que por lo tanto nosotros no podemos salir de buenas a primeras a decir lo que nos parece. En realidad lo que nos pareció era lo que dijimos, que nosotros no intervenimos en estos asuntos y que deseamos y anhelamos que esto se resuelva dentro de los márgenes de la Constitución. Ajá. ¿Usted cómo lo ve? Porque esto es una suspensión. ¿Volverá Dilma? ¿Cómo? No lo creo. ¿No cree? No lo creo. Mi percepción es que no vuelve. Ya la propia votación del Senado indicó claramente que hay muchos más votos. Muchos no, pero hay más votos que de los necesarios para que sea apartada del cargo. ¿Y usted cree que ha tenido las garantías necesarias para llegar a esta situación la presidenta Dilma Rousseff? Sí, yo creo que sí. Yo lo vi al abogado, al procurador general, al abogado defensor, con mucha fuerza, con muchos argumentos. Pero aquí hay una mezcla, acá hay un mix de política con constitucionalidades, digamos, ¿no? Cuando uno pierde el apoyo, lo que vale son los votos, lamentablemente, porque en realidad a mí me parece un exceso. Primero, que en la Constitución se tipifiquen delitos. Los delitos se tipifican habitualmente en los códigos penales, no en la Constitución. Claro, claro. Entonces, pero son resoluciones que toman los brasileños y que nosotros no tenemos derecho a interferir en ellas. En la Constitución se dice que hay un crimen de responsabilidad fiscal que le puede costar un impeachment al presidente. Y bueno, y eso se echó a andar, entre otras causas, por falta... Ahora, cuando usted decía... Ahora, lo que sí me consta absolutamente es que Dilma Rousseff no tiene ninguna imputación ni ninguna indagatoria sobre malversación de fondos, el tema de la corrupción que aparece allí como cruzando todo esto, porque el 60% de los legisladores están acusados. Exactamente. El propio Temer tiene ahora una solicitud de impeachment de un juez federal o no sé, de un miembro del Supremo Tribunal constitucional. Canciller, esto no se compara. Perdón, la Justicia Federal hoy justo le condenó a 23 años y 3 meses de prisión a José Dirceu, que es una de las manos derechas de Lula. Jefe de gabinete, fue también presidente del Partido de los Trabajadores. Yo tendría que decir también que junto con esa debilidad política que hay en el sistema político de Brasil, perdonando la redundancia, también hay un fenómeno que es el de la corrupción, que es insostenible, insospechable, que es inimaginable e imbancable para la población. La gente no puede ver estas cosas, que haya ajustes por un lado y que otra gente, claro, los que están en el poder, que tendrían que ser los más celosos guardianes de los dineros públicos, se estén aprovechando de eso. Canciller, antes de hablar de Argentina, que nos interesa mucho también, 2 apuntes. ¿Esta situación no se compara con la de Paraguay en el 2012? Pues uno puede decir, cuando viene lo de Paraguay, suspendieron a Paraguay. Pero ahí primó lo político sobre lo jurídico. Y nosotros vamos a hacer primar lo jurídico sobre lo político. En estas circunstancias. Recién mencionaba Dilma, decía, bueno, hacía su valoración sobre este caso, pero Dilma también estuvo en cargos de primera línea, ¿no? Fue presidenta del Consejo de Administración de Petrobras de 2003 a 2010, fue secretaria de Minas y Energías, que en realidad es el ministerio del que depende Petrobras, y fue jefa de gabinete, y ahora incluso quienes la están llevando a ese juicio político fueron también quienes la apoyaron a llegar al poder. Es decir, ¿cómo le...? Sí, a mí lo que me extraña es que no esté ni mínimamente rozada por una acusación de corrupción. Podría de repente, no sé, no conozco el Código Penal de Brasil, pero de repente por corrupción pasiva, por dejar hacer, pero también eso hay que probarlo. Bien. A mí me parece que esencialmente Dilma Rousseff es una mujer honesta, cristalina, transparente y que no ha tocado los dineros públicos de manera en provecho propio. Bueno, hablemos de Argentina. ¿Cómo van las relaciones con Argentina? Van bien. ¿Van viento en popa? Bueno, van ¿Se bien. está regularizando el comercio? Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho el comercio, ha mejorado mucho las obras de infraestructura que tenemos en común, como el canal Martín García. La semana pasada ya iniciamos el llamado a licitación para un dragado a 34 pies del canal Martín García. Estamos dragando el río Uruguay, en fin, estamos bien. Hay una buena relación, cada 6 meses estamos ahora por convocar una reunión a Susana Malcorra para hacer una especie de stock, para analizar el stock de temas que tenemos en nuestra agenda bilateral.
cayeron estamos discutiendo el tamaño de las barcazas por la hidrovía, que eso es muy importante. Sí. Estamos discutiendo los dragados, se ha mejorado el comercio, han caído las declaraciones juradas anticipadas de importación. En fin. Hay una mejora notoria, se nota en poco tiempo. Hay una mejora notoria. La relación bilateral entre Uruguay y la Argentina, y no me meto tampoco en las cuestiones internas de la Argentina, esa relación bilateral ha mejorado notoriamente. Impensado quizás, ¿no? En lo previo, porque, digamos, por las diferencias ideológicas que podía haber. Yo la verdad que las diferencias... Yo no sé al final cuáles son los gobiernos progresistas, ¿no? A mí no me parece que un gobierno como el de los Kirchner haya sido un gobierno progresista. Lo digo con toda franqueza y con toda sinceridad. No me parece. ¿Y cómo evalúa lo que está ocurriendo ahora con los juicios que se están abriendo? Bueno, se abrió como una caja de Pandora. Una caja de Pandora sorprendente, además, ¿no? Ya se hablaba de todas estas manifestaciones, todos estos indicios de lo que se veía venir o de lo que se hablaba, y ahora empezaron a aparecer muchas cosas, ¿no? Sí, porque hasta la presidenta ha sido procesada. Está procesada. El ministro de Economía, la presidenta. Sí, está procesada. O sea, hay que verlo, hay que demostrarlo. Está procesada en la causa del dólar futuro, ¿no? Del dólar futuro, está también el tema del lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Claro, sí, claro. Bueno, y hablando, ya vamos a retomar hablar de la región del Mercosur, pero ¿cómo está viendo la situación de Venezuela? Porque este es un tema que estamos asistiendo a un enfrentamiento impactante entre el presidente y el secretario general de la OEA, pero Uruguay, que tiene en Venezuela un mercado importante a nivel económico. ¿Cómo está viendo esta escena política? Tenía un mercado importante. Tenía un mercado importante, porque la verdad que uno puede tener un mercado, pero si no le pagan, el mercado no existe. ¿No se ha regularizado la situación todavía? Poco. Vamos a ir pedaleando, pidiendo, haciendo gestiones, hablando, pero están con una liquidez muy grande. A mí me parece que Venezuela es una gran olla de presión, una gran olla de presión. La movilización de la gente es muy fuerte, sobre todo porque uno no puede imaginarse un país yo no me lo imagino porque nunca lo viví, pero con el nivel de desabastecimiento que hay, no me lo imagino. Pero si es como dicen, debe ser muy difícil estar viviendo en Venezuela. Yo tengo algunas referencias de embajadores. El embajador de Haití, por ejemplo, que no es precisamente de un país rico, sino del más pobre de la región, mandó a su mujer a vivir a otro lado, porque no podía abastecerse y cada vez que tenía que ir a los supermercados tenía problemas, serios problemas. Entonces, a mí me parece que la propia Venezuela tiene en su constitución la salida de todo esto. En su constitución, que es la constitución chavista. Seguro, en su constitución, en la que está vigente. Pero no lo quiere bueno, pero para un poquito, déjeme terminar el análisis. Me parece que la única manera que tienen para salir de esta situación es un referéndum revocatorio. Del que se han juntado las firmas, ¿no? Sí, se juntaron para la primera etapa, que eran unas 250.000, juntaron más de 1 millón. Quien salió a desacreditar la posibilidad o a negar la posibilidad del referéndum revocatorio no fue el Supremo Tribunal Electoral, sino el vicepresidente. El vicepresidente. Y luego el presidente Maduro. Bueno, pero ahí tiene que opinar el tribunal. Si esto no ocurre, yo creo que Venezuela va a transitar por caminos muy peligrosos para la propia sociedad. Y me parece que la única manera de sacarle la presión a esa olla es precisamente, poner a disposición de los venezolanos que junten las 4 millones de firmas que tienen que juntar, que además no solamente es difícil juntarlas, puede ser que las junten, obviamente, sino que además para revocar el mandato de Maduro tienen que tener más votos que los que tuvo Maduro cuando fue electo presidente. Claro. Entonces, me parece que esa es la única alternativa que tiene, porque lo otro es tensar tanto la piola que al final va a reventar. Ahora, canciller, uno se pregunta, ¿no? Pero ¿y el Mercosur qué hacen de todo esto? Porque estamos en una situación en la cual parece que no se está cumpliendo con la Constitución, parece que hay un escenario... No, estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso, pero ¿y si no hay un referéndum revocatorio? Hay que apostar al diálogo, hay que apostar al convencimiento, a la discusión. Pero la región está atenta a lo que está pasando en Venezuela. ¿Hay conversaciones a nivel de los demás países? Hay conversaciones. De todas maneras, ¿no hay una contradicción entre el cuestionamiento que se le está haciendo a Brasil y que, por ejemplo, no se le hace tan explícitamente a Venezuela? ¿Por parte de quién?
en general, me refiero en la fuerza política, por ejemplo, del Frente Amplio. La fuerza política tiene una marcha diferente a la del gobierno, y quizás pueda tener una ambigüedad en ese tratamiento. Algunos gobiernos, por ejemplo, hablan de aplicarla, o por ejemplo el caso de Argentina, que pidió aplicarle la cláusula democrática. Sí, pero no, eso tiene que tener consenso, y yo no creo que haya consenso hoy para eso. Ajá. Hoy no hay consenso para ello. No. Canciller, usted hoy cuando estábamos hablando de Brasil, hacía referencia al tema de que a Serra no le gusta el Mercosur. Bueno, sí, creo que sí. En líneas generales, ¿podemos definir esa intención de Uruguay de buscar mercados, dialogar directamente con otros países? ¿Es posible, es viable? ¿Ha cambiado el escenario como para que Uruguay pueda hacer un camino de estas características? Yo la verdad que no puedo hoy hacer un análisis tan temprano sobre... No hay hechos concretos. No hay ningún Hablo de la región. Sí. Lo que nosotros estamos proponiendo es la famosa cláusula esa 32 del año 2000. Yo creo que a Brasil una cosa que le gustaría mucho sería que lo suspendieran del Mercosur. A esta administración. Así se va a hacer el acuerdo solo. Para el Mercosur eso sería un problema, ¿no? Y para todos sería un problema. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un marco de acuerdo entre los países del Mercosur que quieran iniciar conversaciones para llegar a acuerdos con algún bloque de países o algunos países. Que una vez conseguido el consenso, que cada país, con el consenso del resto, pueda marchar a la velocidad que pueda. De eso se trata. Nosotros no estamos proponiendo salirnos del Mercosur ni nada por el estilo. Es lo que se está haciendo con Chile, por ejemplo. No, con Chile se está haciendo en el marco de ALADI y Chile además no tiene la condición de miembro pleno del Mercosur, sino de miembro asociado. Y el marco de los acuerdos de complementación económica, los ACE, nos permiten ir profundizando esos acuerdos que tenemos. Pero ahora, en Chile están hablando de tratado de libre comercio directamente. Pero ya tenemos un tratado de libre comercio. Con Chile. Con Chile, porque cuando uno define el tratado de libre comercio, tiene que definir cuáles son los capítulos que lo integran. En materia arancelaria... Claro, pero yo digo ampliarlo, ¿no? Sí, por ejemplo, hay que ampliarlo a inversiones. Hay que ampliarlo a normas laborales, hay que ampliarlo a normas medioambientales, facilitación de comercio, armonización aduanera. Hay una cantidad de elementos que hay que discutirlos, que hay que negociar. Lo que nosotros tenemos con Chile es que nuestros productos y los de ellos no pagan aranceles para entrar en cualquiera de los dos países. Tenemos arancel cero. Ahora estamos avanzando en otros que nos permitan profundizar precisamente el acuerdo. Y después de Chile, y lo estamos haciendo con Chile, y lo estamos haciendo con México, porque con México nosotros tenemos un tratado de libre comercio, pero que tiene contingentes, esto es que tiene cuotas. Podemos vender tantas toneladas de queso, tantas toneladas de manteca, tantas toneladas de carne. Lo que nosotros queremos es profundizar ese acuerdo y salir a eliminar las cuotas y poder acceder libremente sin límites. De eso se trata. Canciller, vamos a ver lo que usted dijo hace unos días. A ver, lo tenemos por ahí. En el TISA no entramos esta administración. El TISA es el Tratado sobre Servicios, de la cual salimos. Entramos en la administración anterior, nos metieron una decisión de gobierno del presidente Mujica y del canciller Almagro. Vamos a entrar al TISA. Entramos en el TISA en el 14, nos dejaron entrar en el 14, vino la nueva administración, se armó toda aquella discusión sobre el TISA y los mismos que nos habían hecho entrar se hicieron salir. Pero eso ahora está en un impasse, pero va a volver. Bueno, ¿y entonces qué vendrá? Y entonces, no escuché muy bien, pero sé que estaba hablando del TISA. Sí, claro, estamos hablando de que lo mismo que pero lo introdujeron, lo sacaron. Mire, en producción de alimentos. En referencia al gobierno del presidente. En producción de alimentos. En producción, en minería, en farmacéutica, en toda la producción de bienes, los servicios intervienen con un 30% del total de la producción. En todos.
en todos. Entonces, negar la importancia de los servicios para un país como el Uruguay, además, en donde trabajan escritorios, abogados, escribanos, ingenieros, no solamente en Uruguay, en el resto del mundo, tiene mucho que ver con eso. Y a mí me parece que los servicios cada vez importan más en el Uruguay y hay que atenderlos. Y nosotros tenemos que tratar de buscar de alguna manera acuerdos para que esos servicios se puedan expresar en toda su magnitud y que no haya limitaciones a la prestación de servicios, porque si hay países que van firmando acuerdos entre ellos para para intercambiar servicios, van poniendo cláusulas de negación de mercado. Entonces, si usted presta un servicio pero no tiene el acuerdo con ese país, le pueden negar perfectamente el mercado. No, usted no lo atiendo, yo lo atiendo a él porque él tiene Canciller, en el final le quería preguntar a propósito del narcotráfico. ¿Se está planificando alguna acción regional con respecto al tema del narcotráfico? Se está hablando. Sí, se está hablando. Más le digo, mire, yo, a mí me llamó hace algún tiempo la ministra Malcorra para pedirme que le pasara, para decirme que la ministra Bullrich, de Seguridad de la Argentina, quería hablar con el ministro Bonomi y los pusimos en contacto intercambiando teléfonos. Canciller, gracias por haber estado en Código País. Gracias a ustedes. Fue un placer. Y si me acompañan, amigas y amigos, vamos a hablar de narcotráfico.